Hola, ¿qué tal? Pues nos volvemos a encontrar en un programa más de Time to Feel, de Tiempo para Sentir. Estoy súper emocionado. Tengo tres invitadas de lujo y es un lujo primero para mí. Es un lujo para mí, ¿por qué? Porque las tres son personas que las he visto crecer profesionalmente, pero sobre todo como seres humanos. La pregunta que nos hicimos del programa anterior era, oye, entonces la responsabilidad empieza de educar en casa. Pero también encontramos a través de las investigaciones que muchas veces actuamos como víctimas o actuamos protagonistas. Víctimas de las circunstancias, responsabilizamos a todo mundo de lo que nos pasa. Además, la queja siempre, que tiene mucha verdad, pero no para quejarnos, es que no nos dieron un instructivo para ser papás. Nos dieron un regalo de vida y nos dieron la responsabilidad de formarlo. Y ahí es la decisión. Y sobre todo que algunos nos dieron ese regalo de vida con un reto más grande. Porque quizás en el camino encontramos que hay una adversidad, como muchas de las que enfrentamos en la vida, pero que la tenemos que afrontar en el proceso de formación de hábitos, en el proceso de acompañamiento de aprender o en el proceso solo de caminar por la vida. Mi primera invitada es un lujo, aquí entre nos, yo le digo Chachita. Es una persona que desde que llegó al TED de Monterrey se convirtió en alguien muy importante para mí, porque es el ejemplo de la niña bonita, bien portada, talentosa, canta, anda en sociedades de alumnos, inteligente, con toda una energía positiva. Y ella se llama Aleli Montelopo. Aleli, es un lujo tenerte hoy en Time to Feel. Hola Oscar, muchísimas gracias. Gracias por todas las flores y gracias por invitarme a compartir un poquito de las experiencias que la vida me ha regalado. Sí, yo sé que te has regalado muchas y Bastante. muchas que en algún momento son no deseadas. Dices tú, ¿por qué a mí? Pero de Exactamente. todas esas, ahorita que tienes un ser precioso que se llama Emma, de una familia donde son felices y disfrutan la vida, cuando recuerdas esos momentos de estudiante, ¿cuál sería esos momentos tan retadores que le han permitido hoy a Lely ser la empresaria exitosa, la mamá exitosa? Y quítale exitoso. La empresaria feliz, la mamá feliz, la esposa feliz, que sonríe, que ahora no va al baño a llorar. Llora de alegría ahora, pero en público. ¿Cuáles son esos momentos? Pues son muchos momentos, Oscar, realmente los que la vida me ha regalado. Si puedo hacer rapidísimo un viaje al pasado. Recuerdo dolores de panza, de estómago desde la primaria, muchas incertidumbres, muchos porqués. Intentar exámenes y no aprobarlos, intentar estar en un escenario tratando de aprenderme muchísimos libretos, guiones y canciones, y tú me conoces, tenía que usar guiones o acordeones en la mano escondidos, desarrollar técnicas para poder estar en un escenario sin que se vean todos mis acordeones, las letras de las canciones, porque no lograba retenerlas. Y tratar de lograr mis objetivos de vida sin saber que naturalmente no tenía a lo mejor todas las herramientas que necesitaba.
Me refiero a herramientas como ya más adelante aprendo que y conozco, descubro que tengo dislexia y tengo un trastorno obsesivo compulsivo, que todo eso llega a un punto en la vida en donde colapsa y después de eso logro entender por qué había tantos retos en mi edad, cuando yo estaba en la primaria, cuando paso a la secundaria, cuando paso a la prepa y cuando paso a la universidad. Lo más gracioso de todo es que cuando le pregunto a las personas que me conocieron en esa etapa, solamente ven como cuando veían a Robbie Williams, el actor, veían una cara contenta, una cara feliz, nunca pasaba nada. Y sin embargo, para mí fue todo un reto lograr buenas calificaciones, estar en sociedad de alumno, estar en obras de teatro, porque tenía no problema, estas herramientas que yo no sabía que tenía, que eran la dislexia y el TOC, y en ese momento no lo conocía. Entonces, creo que sí termina siendo un gran reto superarme, terminar cada etapa de mi vida, cada grado. Termina siendo un reto estar en escenario. Hace rato te platicaba que en lugar de ser a lo mejor un disfrute, tú siempre me decías que lo disfrutara y yo la verdad no lo podía disfrutar porque me frustraba mucho y tenía mucho miedo porque no entendía por qué olvidaba las cosas o las confundía o confundía los diálogos o simplemente porque no podía disfrutar ni hacer un examen cuando hacía contabilidad. Me encantaba la contabilidad y no entendía por qué no lo podía lograr, porque siempre llegado el examen sacaba malas notas, pero en general lo entendía, lo asimilaba, ¿no? Y pues esa es alguna situación bastante complicada cuando no conoces cuál es la situación personal o tu naturaleza no la conoces, pues no tienes las herramientas necesarias para trabajarla, entonces genera muchísimos retos tratar de salir adelante, Oscar. Fíjate, Aleli, me encanta lo que dices, porque nos está escuchando muchísima gente. Ya arrancamos con más de 150 personas conectadas en las 3 plataformas, Actitud Magazine, estamos también en Indimedia, estamos a través de la página de Oscar García Coach. Y dices tú, desde pequeña, esos dolores de panza, ese, ay, de que, y querer ser, pero todavía en nuestra educación a las emociones no se les da tanto valor, ¿sí? Tanto valor, como que minimizamos. Incluso ahorita que decías tú, híjole, tú me decías que disfrutaba, y ojalá te lo hubiera dicho así. No había estudiado psicología positiva, no había estudiado neurociencia, no había estudiado las emociones, sino a veces hasta te decía, ya, tienes todo, sal. Y me imagino hoy cómo te sentías. Es como, uno asume como si la otra persona no se quiere divertir, pero hay algo más que tiene que conocer. Pero Por no eso nada más tú, nuestras... Oscar, todo el mundo me ¿no? decía eso, o sea, hasta mis papás me decían eso, no lograban entender por qué no lo disfrutaba, o por qué no lo lograba, o por qué si me veían matándome estudiando todas las tardes en lugar de salir a jugar, no sacaba el 10, pues, o sea, no obtenía el 10. ¿Por qué me costaba tanto trabajo? Y también entiendo que como papá, ahora que soy mamá, para mis papás tuvo que haber sido completamente frustrante, y mi papá más siendo físico matemático, que su hija estudiara tanto y reprobara exámenes de matemáticas o de física, por ejemplo. Entonces entiendo y a lo mejor por eso en ese momento cuando tú me decías en el escenario disfruta y yo nada más me quedaba callada y lo aceptaba y no te podía decir que no te entendía porque tampoco yo lo sabía, o sea, yo no tenía estas herramientas que gracias a Dios hoy tengo. Y ahí es gracias por lo que dices, porque eso tiene más valor. También como papás o como formadores, en mi caso, queriendo hacer el bien, le metemos más presión a esa persona y no estamos en el diagnóstico correcto. Por eso hoy tenemos en el programa una segunda mega invitada, Guiomar. Su papá es uno de mis mejores amigos, vecinos durante mucho tiempo, y de un momento a otro te enteras
de que hoy ya existen talleres para disciplina positiva, talleres para comunicarnos mejor con nuestros hijos, pero entiende también que intervenir en los primeros 7 años de vida, ¿cómo puede ayudar a detectar esos trastornos, a detectar esos estados de ánimo, ¿sí? A tiempo. Yomar, bienvenida al programa. Preséntate un poquito para que te conozcan y nos platiques un poquito de ti. Hola, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo soy, primero que nada, mamá de 2 niños de 5 y 2 años. Soy psicóloga también y estoy certificada en disciplina positiva. Y es en lo que me he dedicado los últimos años, a trabajar con papás a través de talleres con la finalidad de brindar herramientas para acompañar a los niños, sobre todo durante los primeros años. Brindando herramientas como conocer acerca del desarrollo, el desarrollo en todas sus áreas, ¿no? Cognición, motricidad, lenguaje, pero enfocándonos principalmente en esta parte del manejo de emociones. Y ahorita que escuchaba la historia de Alelí, lo que estaban comentando, me iba haciendo mucho clic con lo que voy escuchando en los talleres, ¿no? Con lo que de repente vivo yo también con mis hijos. Y esta parte de minimizar las emociones, lo hacemos, yo creo, con la mejor intención, ¿no? De que el otro se sienta bien, pero no nos damos cuenta que al decirle, no pasa nada y eso no es para llorar, o todas las palabras que podemos llegar a mencionar, quisiéramos que mágicamente el niño ya se sintiera bien, porque no estamos acostumbrados a tal vez a sostener y acompañar esa emoción para entonces brindarles herramientas para afrontarlo. Así es, pero tienes un reto que lo platicábamos. Oye, terminas de dar un taller, los papás te piden consejos, porque así dicen, ¿qué me aconseja? ¿Qué me recomienda? Cierras la puerta a la profesionista y abres la puerta y entras en tu casa. Uh-huh. ¿Hay alguna confrontación ahí entre un rol y el otro? Sí, muchísimo. Sí, cuando estábamos platicando de esta pregunta fue para mí retador, te decía, porque obviamente me pasa y es algo que trabajo y que cuestiono conmigo misma y que tal vez he compartido con personas cercanas, pero no lo había expresado tal vez abiertamente, ¿no? Sí, mi mayor reto es poder ser congruente con lo que yo comparto en los talleres, con el acompañamiento que yo le doy a los papás para que puedan acompañar a sus hijos, pero en el momento en el que ya soy Yomar, mamá, que no soy la psicóloga, porque como psicóloga me es mucho más fácil visualizar la situación, ¿no? Desde fuera y poder ir como dando soluciones. Pero cuando ya soy la Yomar mamá, entonces pues aparecen también momentos donde soy el ser humano que se equivoca, que se desespera, que tiene la herramienta, pero a lo mejor la parte personal aparece. Y ese ha sido un reto, ¿no? El poder como combinar estas dos partes y poderlo aplicar a mis hijos como si fuera yo una participante del taller, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué le dirías a esta mamá que se está desesperando? Pues entonces tengo que recordar que estoy frente a 2 niños que están creciendo, que están desarrollando también aprendiendo a regular sus emociones y que lo que están haciendo no es que no es algo personal, sino que tal vez es propio de su edad. Y entonces ahí me toca, ¿no? Como sacar estas herramientas con las que he trabajado. Y algo que me ha funcionado y que hacemos también en los talleres es como revisar esa maletita personal que traemos o esa caja de herramientas, porque seguramente va a haber muchas cosas
que aprendimos en nuestra infancia, nuestro desarrollo de nuestros padres, que nos van a funcionar y que queremos seguir aplicando. Habrá otras herramientas con las que tenemos que trabajar para poder sacarlas de la maleta y porque visualizamos que ya no nos sirven. Pero también estar con la apertura de aprender nuevas herramientas, ¿no? De aprender a acompañar las emociones, de aprender a poner límites respetuosos, que para mí ha sido ese reto, ¿no? El poder ser firme y mantenerme firme y no irme como a la parte permisiva con tal de que el niño no llore, no se desespere. Entonces, sí es un reto acompañar desde el respeto, desde la emoción, de todo esto que yo sé que funciona y que sé que es el camino que quiero seguir. Me encanta lo que dices, Yomar, y sobre todo quiero decirte algo. Tenemos el permiso de ser humanos. Entonces, no por ser médico, no te enfermas. No por ser psicólogo, no vas a tener momentos de duda, de inquietud y de reto. O sea, claro. Y por eso nuestra tercera invitada a este programa es otra mujer también bellísima como ser humano, como profesionista, como amiga. Y ella estuvo ya con nosotros en un primer programa hablando de propósito de vida. Pero hoy viene como la mamá de un guapo de 9 años, como la profesionista exitosa de una transnacional en España, pero sobre todo como parte de ASNIE, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Y saben, si recuerdan ustedes, si no, yo estoy para recordarles, que Marisa Sancha en el primer programa nos contó que ella en el momento que supo que iba a ser mamá, se puso a estudiar inteligencia emocional. Amiga Marisa, conocida ya de México, de Colombia, ya hay gente de España conectada y de todos lados. ¿Qué tal te ha funcionado haber estudiado inteligencia emocional, ya no solo para ser mamá, sino para combinar todos esos roles? Buenas tardes, Óscar. Encantada de estar aquí con todos vosotros, con el público mexicano y con todos nuestros amigos. A ver, a mí la inteligencia emocional me cambió la vida. Como tú muy bien has contado, cuando supe que iba a ser mamá, tuve como una gran responsabilidad enorme de intentar formarme en el entendimiento de las emociones. Y en ese sentido empecé a estudiar en ese momento porque entendí que yo tenía que educar a un ser humano que tenía que vivir en sociedad, un ser humano que tenía que sacar lo mejor de él mismo. Y entonces, como en ese momento la inteligencia emocional, las emociones en los colegios, por lo menos aquí en España, todavía no se había introducido mucho, pues pensé, si no el sistema educativo no lo da o no lo puede dar en la forma en la que a mí me gustaría, pues voy a ser yo la que lo haga. Y desde entonces inicié un camino que empezó con la inteligencia emocional, siguió con la psicología positiva aplicada, contigo, Óscar, y ha seguido con el coaching ejecutivo, y es un camino que yo creo que me va a acompañar siempre, porque la inteligencia emocional es totalmente transversal, es para la vida, es para el trabajo, es para la educación, es para la propia felicidad, y yo lo intento aplicar en mi día a día, tanto en mi profesión como en la educación de mi hijo, y hacerle ser responsable, ¿no? de esas emociones, de lo que siente y de qué parte pone él en todo eso. ¿Cuál ha sido el momento más retador donde has tenido que decir, venga Salo Bellimayer, venga Goleman, venga Robert Barón, venga Miguel Ángel Díaz, vengan todos y díganme que como mamá, ¿en qué momento en estos 9 años, más los 9 meses de espera, dices tú, aquí esto me ha ayudado? Pues mira, yo identificaría 2 momentos muy potentes. Un primer momento en el que cuando mi hijo es bebé,
y yo empiezo a aplicar en él una educación en positivo, una educación con inteligencia emocional, un entender al ser humano más que aplicar el autoritarismo como mamá. Y en ese momento la principal dificultad que me encontré fue mi entorno. Fue que las personas que estaban conmigo ayudándome a educar a mi hijo no pensaban igual que yo. Entonces yo le dejaba hacer cosas a mi hijo o que experimentase con ciertas cosas que ocurrían en su día a día, y a las personas que estaban conmigo no les parecía bien. Y entonces tenía que ser firme en cómo estaba educando a mi hijo, pero además justificarme o intentar justificarme ante los demás de por qué yo pensaba que las cosas tenían que ser así, de por qué yo pensaba que mi hijo podía tomar ciertos riesgos, de por qué yo pensaba que mi hijo estando en un restaurante se podía comportar de cierta forma. O sea, muchas cosas que me acompañaban en mi día a día y que eran completamente distintas a lo que se solía hacer. O por qué yo no reñía a mi hijo cuando había hecho algo mal, sino le daba un abrazo para calmarlo. O sea, había muchas cosas que yo, después de hacerlas, me tenía que justificar con mi entorno. Y esa fue una de las principales dificultades. Y luego el segundo momento en el que de verdad he entendido que esto merece la pena es el momento en el que mi hijo el año pasado, con un profesor que tuvo, la verdad es que todos a lo largo de nuestras carreras como estudiantes nos encontramos con profesores pues que están más alineados o menos, pero bueno, concretamente con este profesor, pues hubo un momento que mi hijo se estancó con la lectura, se estancó con el aprendizaje y el profesor nos dijo que quizás el niño pudiera tener algún problema de aprendizaje. Y entonces ahí fue cuando saqué todas, o sea, saqué la maleta entera de herramientas y dije, ¿problema de qué? Digo, espérate, que vamos a ver qué pasa. Y entonces ahí me di cuenta que era súper importante que el lenguaje con el que se estaba comunicando él con mi hijo lo había totalmente apartado y desmotivado del aprendizaje, y entonces me tuve que dar cuenta de eso, apartar mi ira, entre comillas, como madre, porque como madre me salía el enfado de por qué le está ocurriendo esto a mi hijo. Entonces tuve que sacar todo eso, sacar mis herramientas de psicología positiva, de inteligencia emocional y decir, vale, vamos a ver, esto va a ocurrir alguna vez más en la carrera de estudiante, mi hijo no tiene ningún problema de aprendizaje, simplemente hay que darle la confianza para que él desbloquee este pequeño bloqueo que tiene en estos momentos y el aprendizaje fluya. Y lo conseguimos, y de eso estoy súper, súper orgullosa. Y gracias porque nos das pie a por qué fue este programa. Este programa está planteado para que como papás, como educadores, como empresarios entendamos que cuando algo no funciona, es muy importante el diagnóstico. La idea de que esté Guiomar aquí es que los papás nos preparemos con talleres, con todo, porque es cierto, no traemos instructivo, pero traemos la gran motivación de formar a una persona y cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo que nos cuentas, lo vivimos mucho los que nos atrevemos a la educación positiva. ¿Por qué? Porque la gente prefiere más culpar la disciplina autoritaria. Es más, en nuestro país nos sentimos mega orgullosos de que el golpe que nos dieron nos hizo aprender. Bastante ya con los golpes que nos da la vida para golpearnos de otra manera. Mejor enseñarles cómo amortiguas esas cosas como ese profesor. Entonces, nosotros que vivimos, te voy a decir, ahorita que platicabas de esto, me venía algo que hacemos en la universidad y que hacemos sobre todo en la prepa, es, oye, platicar con el joven, generar compromisos. Pero el papá, ¿qué quiere? Que aprende y que la calificación. A veces la calificación no es tan importante como el ser humano que estamos formando. Y ahí tiene un reto, tiene un proceso. Muy bien. De aquí viene algo que a mí me encanta y que les voy a preguntar a las tres. Tú ya nos dijiste, cuando llegó la adversidad, fui y saqué la caja de herramientas gigantes para defender. ¿Sí? Alelí.
cuando llegó la adversidad, como nos decías al principio, hoy que estás con Emma, ¿qué tipo de educación? ¿Cómo te gustaría que ella lo viviera? Pienso que para empezar, le tengo que dar gracias a Dios que Emma llegó en el mejor momento de mi vida. Yo creo que la educación que le hubiera dado a Emma, si hubiera sido mamá de Emma a los 20, hubiera sido completamente diferente, y no por falta de amor, sino porque no tenía las herramientas o los conocimientos que hoy tengo. Gracias al diagnóstico que me hicieron y a la terapia que tomé y al apoyo de mi familia, porque todos tuvimos que cambiar, todo mi círculo más cercano, o sea, mis mejores amigas y mis papás y mi esposo, tuvimos que entender que el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad, y que la dislexia y el trastorno fue la lotería que me tocó. Entonces, ya una vez que tu entorno lo entiende y que te sientes apoyado por tu grupo, es más fácil aprender, y aprendimos todos. Entonces, cuando llega Emma, yo me inclino por el sistema Montessori, que es un sistema que para mi gusto es muy respetuoso, es formadores de guías, o sea, somos unos guías en el camino de los seres humanos que estamos trayendo al mundo, en donde tenemos que respetar la individualidad, darle su ritmo, su tiempo, dejar que obviamente van a cometer, no errores, pero, o sea, van a ir aprendiendo en base a la prueba y error, ¿no? Entonces, no frustrarnos como papás, sino acompañarlos. Es por amor, es un acompañamiento que le hacemos a los hijos. Y también aplicamos mi esposo y yo una serie de pasos que hemos acordado, porque tuve la fortuna de casarme con alguien que ya tenía hijos. Entonces eso también a mí me ayudó y me facilitó muchísimo el ser mamá. Las cosas que nosotros a grandes rasgos hemos aprendido a aplicar con Emma es respetar los tiempos de crecimiento, respetar al ser humano y su libertad, dar las herramientas y ser una guía, no ser autoritarios y no imponer un conocimiento que a lo mejor no está en el momento de su vida, no buscar referencias o no comparar. Las comparaciones son odiosas y lo único que hace es que, a mi gusto, genera bloqueos tanto para los niños como para nosotros mismos. Amor sobre todas las cosas, y como papás darle las mejores herramientas, no darles todo, como tú decías, creo que antes del programa, no cometer el error que porque yo trabajo y soy una mamá profesionista y a lo mejor no paso las 24 horas pegada a mi hija, la tengo que compensar con juguetes o con regalos o con cosas materiales. No, hay que respetar el tiempo, dejarla que se aburra, darle sus momentos de aprendizaje y de conocimiento, pero más que nada, todos estos puntos anteriores que les comparto es con la idea de buscar la felicidad, porque no todos vamos a ser ingenieros, no todos vamos a ser licenciados, no todos vamos a ser doctores, hay artistas, hay deportistas, hay mucho talento que el mundo necesita. Entonces, si nosotros los frustramos y frustramos a los hijos, obligándolos a encuadrar en algo o encajar en algo que su naturaleza no es para eso, vamos a regalarle a este mundo gente frustrada, gente infeliz. Y creo que hoy por hoy el mundo necesita felicidad, necesita estar a gusto consigo mismo para poder disfrutar lo que la vida nos regala día con día, ¿no? Muy bien. Yomar, ¿y a ti los retos cómo te permitieron crecer? Los retos a los que me he enfrentado siendo mamá y siendo profesional ha sido también como el poder generar una red de apoyo. Poder generar una red de apoyo donde yo pueda sentirme con la seguridad y la libertad de salir y poder ir a trabajar, y saber que quienes se quedan con mis hijos están en el mismo camino que yo y mi esposo queremos para
para ellos. Unos años atrás fue un reto muy fuerte para mí, porque incluso tomé la decisión como de hacer una pausa temporal en mi parte profesional, una ligera pausa porque continué, pero enfocándome mucho más en la educación que quería para ellos, como en respetar sus tiempos, sus emociones, y no encontraba eso que ahora encuentro, que estoy cerca ahora de mi familia y que puedo confiar en que ellos están en buenas manos. Creo que ese ha sido uno de mis principales retos a los que me he enfrentado como al estar con ellos, ¿no? Y un poco como decía Marisa, el poder platicar, el por qué hago lo que hago, ¿no? El por qué, si está súper frustrado, por qué voy y le abrazo y respiro con él y platicamos, y después ya buscamos una solución, porque desde afuera se ve como está haciendo un berrinche, lo está consintiendo, lo estás mal educando, cuando yo tengo esa seguridad de que necesita mi compañía para regularse o mi acompañamiento, porque su edad todavía no se lo permite, porque aún está desarrollando esa habilidad, pero desde fuera sí me he llegado a sentir como a lo mejor juzgada o no entendida. Tengo la fortuna de que al momento de platicar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, he encontrado ese entendimiento y hasta esa complicidad, ¿no? De decir, ok, y yo también lo empiezo a hacer así. Me encanta lo que dicen, porque fíjese, sigo luchando, todavía a los 16 años en preparatoria, llegan papás que dicen, ponle un prefecto, y nosotros decimos, ¿por qué? Entonces, ¿a qué horas vienen los autos? La autorregulación, ¿sí? El autocontrol, el autoconocimiento, el autoconcepto. Pareciera que el papá le gusta jugar al autoengaño. Entonces, esto de trabajar así, y de esos abrazos, y de ese mostrar el amor en plenitud, Marisa, y el reto en la pandemia, ¿cómo se ha colocado? ¿Cómo se ha colocado ahora que te fuiste a casa, todo en casa? ¿Cuáles han sido los retos donde otra vez psicología positiva ven, inteligencia emocional ven, sí? Y más que te admiro, porque además sigues estudiando, te acabas de graduar de otro máster. Sí, así es, así es. Pues ha sido un reto porque es difícil cortar. Cuando está lo tienes todo ubicado en el mismo espacio físico, pues al principio fue difícil y entonces tuve que idear dentro de lo que era mi mesa de trabajo, que luego se convertía en mi mesa de estudio y que luego además se seguía convirtiendo en mi mesa de mamá que ayuda a su hijo a estudiar. Entonces, lo que hice fue comprar como unas luces LED de distintos colores y por el día cuando era de trabajo estaban de una forma, por la tarde cuando eran de mi estudio estaban de otra y al final de la tarde cuando ayudaba a mi hijo estaban de otra forma. Y tengo que decir que es el tipo de luz que utilizo para estudiar con Robert, con mi hijo, es una luz que le ayuda muchísimo a concentrarse, es una luz de color LED de color azul y que a él le ayuda muchísimo a focalizar. Y durante la pandemia, pues bueno, supongo que como muchas familias que hemos tenido que vivir el reto de la educación online, ¿vale? Porque nosotros como adultos sí que estamos muy acostumbrados y soy una persona que soy... una de mis fortalezas es el amor por el aprendizaje. Yo he estudiado de todo, presencial, semipresencial, online, a distancia, o sea, yo he probado todas las modalidades y tengo que deciros que los niños tienen una gran capacidad, gran flexibilidad para adaptarse y en este caso para mí el mayor reto cuando en los momentos de la pandemia estábamos todos en casa, mi marido, mi hijo y yo, fue conseguir que mi hijo mantuviera la atención durante todo el tiempo de clase
y cuando no era, intentar mantener la calma, porque claro, yo como madre pues quería que estuviese atento, que atendiese a todas las clases, pero luego también tenía que entender que un niño de 8 o 9 años, estar 6 horas delante de una pantalla, pues era prácticamente imposible que estuviese manteniendo la atención. Y con eso aprendí que no solo se aprende sentado y estando delante de una pantalla o delante de un profesor. Ahora, por ejemplo, lo que hago muchas veces con él es estudiar con él mientras jugamos a otra cosa. Nos pasamos un balón, a él le gusta mucho el fútbol y mientras nos pasamos un balón, pues estamos repasando la lección. Y entonces, esto es una forma maravillosa de aprender y de estudiar generando conexiones positivas en el cerebro, porque de esta forma vincula el estudio como algo divertido y no de estar ahí sentado, quieto, atendiendo y haciendo un esfuerzo para prestar atención. Y tengo que deciros que también el resultado me está gustando mucho. Oye, espérate, pero ya tenemos luz azul o cambiar de luces o de estímulos, funciona. Incorporar un juego al aprendizaje para lo que llamaríamos es, no todo el mindfulness es inmóvil, no, puede ser saboreo, es lo que sería saborear ese momento de aprender con un vínculo que se llama un balón, algo que para él hace muy bueno. Muy bien. ¿Y tú cómo has vivido la pandemia, Aleli? ¿Sí? ¿Ya le enseñaste a cantar a mi niña Emma? Ya está, con las notas musicales. Pues creo que para poderte contestar esta pregunta necesitaría poner un poquito en perspectiva la situación. No es algo que yo cuente y creo que es la primera vez que lo voy a contar en público. Una de las desventajas del TOC es que llega un momento en donde naturalmente y más apoyado por la dislexia, haces caes, colapsas, ¿no? Y más cuando como empresario quieres intentar y hacer cosas. A mí en el 2008, yo ya vomitaba desde que hacía obras de teatro contigo, ¿no? Pero en el 2008 al intentar poner una empresa con mi esposo, bueno, en ese entonces no era mi esposo, con Salvador, que ha sido mi pilar, es mi apoyo fundamental. He aprendido mucho gracias a él. Empecé con un vómito constante, un vómito que yo no sabía que eran ataques de ansiedad y la manera en la que mi cuerpo lo canalizaba era a través del vómito. A unas personas les salen ronchitas en la piel, a otros se les cae el cabello. Cada quien lo maneja de manera diferente o más bien lo expresa de manera diferente. Yo vomitaba, terminaba en el hospital y fue muy frustrante vivir así por 10 años hasta que ya mi papá, me acuerdo que un día muy desesperado me dice, consigue ayuda. Nosotros éramos como antiterapeutas, antipsicólogos, pensábamos que uno solo lo podía lograr o que si no lo podías lograr era porque eras débil. La verdad estaba completamente equivocada, ¿no? Entonces, gracias a Dios caigo en manos de una excelente terapeuta aquí en Mazatlán, Clarisa Coppel, quien se especializaba en trastornos de la alimentación. Entonces, por eso me canalizaron con ella. Y ella me dio las herramientas, me hizo ver que, y bueno, con ayuda de un psiquiatra, que habemos muchas personas con trastornos, el mío fue TOC, y que hoy por hoy en la vida hay mucha gente brillante que tiene TOC. Me costó mucho trabajo, me costó 4, 5, 6 años entender este diagnóstico. Me negaba al principio, no entendía por qué me había tocado eso, pero sí me hacía mucho sentido porque entonces me costaba tanto trabajo hacer las cosas. Bendito Dios, soy una persona muy tenaz y muy luchadora y con mucha energía y con una familia que siempre me ha apoyado. Entonces, ella me da las herramientas, me ayuda y creo que hoy en la pandemia, contestando tu pregunta, eso fue mi bendición, porque en la cumbre de mi trastorno muchas veces me quise no suicidar, simplemente quería morirme porque era tan doloroso vivir una ansiedad, terminar en el hospital, teniéndote que dopar para que bajara tu nivel de locura y ver el sufrimiento a mi alrededor. Cuando nace mi hija, es como cuando ya por fin me doy cuenta
que no nada más tengo que luchar por mí, por mantenerme sana por mí, sino porque tengo un ser maravilloso de luz que viene a ayudarme a ser mejor persona. Entonces, toda esta suma de conocimientos y de herramientas que me fueron dadas hacen que la pandemia realmente no sea nada difícil en ese sentido, pues la volvieron muy rápida. O sea, no digo que no sea una situación dolorosa, claro que lo es, tener que estar encerrado o no poder ver a toda tu familia, no poder salir, pero tenía las herramientas. Entonces, gracias a esas herramientas, como las herramientas que por otra razón Marisa las tuvo, porque ella decidió estudiar inteligencia emocional, fue más fácil o más llevadera la pandemia, y hasta puedo decirte que hasta cierto punto fue divertida y logramos utilizarla para aplicar otras cosas que estaban pendientes en nuestras personas, como por ejemplo ponerle más atención a Emma, estudiar con ella, dejarla que juegue sola, luego jugar con ella. O sea, fueron diferentes estrategias, pero que sin todas estas herramientas que se me fueron regaladas en la vida, creo que no lo hubiera podido lograr. Y yo creo que la vida te regaló algo más, Adri. ¿Qué? Valor, valentía. Porque el contarlo ahorita, las redes ya están agradeciendo esos testimonios. Porque estos testimonios de Omar, de Marisa y tuyo, y aceptar esto, que me consta que lo estás contando por primera vez en público, es tocar la vida, porque mucha gente a lo mejor está también igual, vomitando y todo, y la ventaja, y eso lo maneja mucho ASNIE, por eso nace Time to Feel, y por eso tiene como patrocinador a la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, y tiene a Attitude Magazine. ¿Por qué? Para llevarle a la gente esta posibilidad de decir, si te sientes mal, de inteligencia emocional se puede desarrollar. La inteligencia emocional, pero también decirle a la gente, oye, si la educación tradicional, porque por ahí veía, oye, es que no hay educación, no hay escuela mala, no, pero hay escuelas que potencializan el talento, que potencializan, y una educación sin un ser humano potencializado no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces aquellos que fuimos de 10, hoy yo prefiero que mis hijos sean de 8 y felices a de 10 con mención honorífica. Y no quiere decir que la mención sea mala. Significa que ser feliz es a lo que venimos esta vida. La pandemia, ¿cómo te ha tratado a ti, Omar? Sí. Hemos pasado como por diferentes etapas, porque tuvimos un cambio de ciudad casi cuando inició la pandemia. Entonces fue el cambio de ciudad, cambio de casa, cambio de trabajo, para los niños pues dejar la escuela. Fue muy positivo porque ahora estamos cerca de la familia. Diferente porque no hay todavía esa convivencia que imaginábamos cuando sabíamos que nos mudábamos, porque todavía no estaba la pandemia. Y en cuanto a la parte escolar con los niños, fue un poco, yo me cuestionaba mucho la educación en línea. Estaba dudando entre ¿lo inscribo, no lo inscribo? Porque me negaba a que aprendiera a través de una pantalla y no a través de tocar, de moverse, y sobre todo por la edad que tiene mi hijo. Y en un principio sí me guiaba mucho como por el que estuviera sentado, atento, pero me di cuenta que no estaba funcionando, ¿no? Y por el contrario, se bloqueaba, no quería conectarse y todo. Y recordé una frase que para mí hace mucho sentido, que es: sin emoción no hay aprendizaje. Entonces dije, a ver, un alto. Primero está la parte emocional, ¿no? Entender que todos estos cambios, y como adultos cuestan trabajo, para un niño también, ¿no? Entonces nos fuimos enfocando más en que él se sintiera seguro, que fuera como adaptándose, porque al final fue pues cambio de escuela, de maestras, y ahora en pantalla, ¿no? Afortunadamente
la escuela que encontramos pues también es Montessori y entonces respetan muchísimo el ritmo, los tiempos de clase son cortos, hay muchos materiales donde están manipulando con las manos y no es a través de la pantalla. Y así es como creo que lo hemos estado disfrutando porque hemos respetado mucho su ritmo de aprendizaje. Y me ha gustado también ser testigo de cómo va aprendiendo en esta parte académica. Gracias, Yomar. Marisa, escuchando los testimonios de Alelí y de Yomar, ahora entiendo por qué en Europa y sobre todo en España, que es donde tengo un vínculo muy fuerte, ¿sí? Es normal que haya ingenieros estudiando inteligencia emocional, es normal que haya un técnico de informática estudiando inteligencia emocional, que haya papás estudiando inteligencia emocional, ¿sí? Hoy estamos ya casi dejando el confinamiento, no el COVID-19. Estamos dejando solo el confinamiento, ¿sí? Pero vienen grandes retos, ¿sí? Grandes retos que estamos de acuerdo que nos van a impactar. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que nos están escuchando? Porque déjame decirte que hay empresarios, están también gente de ANSPAC, una asociación que hace una labor grandísima en las empresas con los trabajadores de las empresas, que tenemos madres de familia, que tenemos escuelas, obviamente está Universidad del Milenio, pero está Instituto Lomas, está el Colegio Montessori, está REDS, están gente de HP, de Hewlett Packard México, Ana Palacios está conectado ahí, está gente de Green Company, de Grupo Petrol, está nuestra amiga de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay gente de la Psicología de la Universidad Autónoma de Occidente, está la gente de Recamar y nuestra amiga Esperanza Cazunga, están las fundaciones, habemos gente de ASNIE, porque yo también ya soy parte también de ASNIE. ¿Qué le podríamos decir a esa gente cuando escuchamos y lo que decía Yomar? Oye, si no hay emoción, no hay nada. Entonces, ¿cómo conocer las emociones? Es muy difícil. ¿Cómo se los dirías? A ver, yo creo que hoy más que nunca tenemos que tomar responsabilidad sobre aquello que sentimos, porque nuestro propio cerebro es el que construye nuestra realidad, es el que construye lo que sentimos y cómo lo sentimos. Entonces, hacer partícipes a nuestro entorno, a nuestras familias, de multitud de experiencias para que nuestro cerebro de una forma más predictiva pueda construir mejor esas emociones, pues eso es tener una vida emocional mucho más plena, mucho más sana. ¿Vale? Yo creo que hoy, en el momento en el que estamos, en cómo está evolucionando la pandemia en el mundo, pues tenemos un gran reto en lo social, sobre todo extrapolado a los tiempos, como decía Guiomar antes, ¿no? Al ritmo de cómo las personas volvemos a relacionarnos en sociedad, ¿no? En cómo las personas de un carácter o de una tendencia un poco más introvertida, quizás les vuelva a costar un poco más el volver a relacionarse, el volver a cortar esa distancia de seguridad que ahora tenemos muy fijada. Y yo creo que en eso tenemos que volver a educarnos, a integrar y a respetar a esas personas que en un momento de pandemia se han sentido por sus perfiles y sus tendencias más separadas y que ahora tienen que volver a integrarse en la sociedad. Y lo mismo con los niños. Ahora mismo yo creo que los niños son los que mejor lo llevan, lo de la pandemia, las mascarillas, cómo se relacionan, son los más respetuosos y conforme vaya volviendo a la normalidad, pues integrar sobre todo y respetar los tiempos de esas personas con una tendencia un poco más introvertida. Y es importante en la educación, en cualquier tipo, porque nosotros que trabajamos educación de prepa, de profesional y posgrados, también la gente no le está pasando muy bien en la parte social.
¿sí? O sea, cuando no sabemos platicar con nosotros mismos y nos quedamos solos con nosotros mismos, empiezan grandes retos, ¿sí? Es el autoconocimiento. Habrá gente que lo ha aprovechado, pero habrá gente que todavía se friquea y me encanta lo que dice Aleli. Nuestra familia no era de terapeutas, de psicólogos. Pensábamos que solos y solos no. Es Attitude Magazine y Coach Me junto con Asnie quiere que esto sea parte de su red de apoyo. Todos los temas que estamos platicando y conversando aquí, pues ahí hay expertos como Marisa, como Yomar, ya hay seres humanos como tú y como yo, como Aleli, que padecemos, y todos, también los expertos, padecemos cosas, tenemos cosas que afrontar. Entonces, aquí es la importancia de ese público que nos empiece a colocar temas muy valiosos para esto, para llevarnos un aprendizaje. Y yo siempre digo que al dar, aprende uno más todavía que la persona que nos está escuchando. Y el tiempo ha pasado como si fuera un rayo. ¿Qué te llevas de esta conversación, Aleli? ¿Qué te llevas? Pues yo creo que soy muy afortunada hoy por hoy. Sigo luchando con todos los días con mis demonios. Todos los días tengo aquí como que alguien que me está diciendo no puedes, vas a volver a caer en un ataque de ansiedad. Como los alcohólicos anónimos, vivo el solo por hoy. Hoy estoy bien, hoy tengo las herramientas para que cualquier crisis o cualquier problema, tratar de buscar, obviamente al principio me siento muy frustrada, pero luego trato de ponerlo en perspectiva y utilizar las herramientas para poder no caer en un ataque de ansiedad. Considero que entonces soy muy afortunada de estar aquí, de compartir con ustedes el conocimiento, de tener la experiencia de platicar con Marisa, con Yomar y contigo. Yo lo que quisiera que pasara y que me llevo también es la necesidad de cambiar el sistema educativo o más bien contribuir al sistema educativo. Tú sabes que fui maestra por 10 años y como tú decías, aprendí más de mis alumnos. Pienso que tuve más conocimiento gracias a ellos, pero es contribuir al sistema educativo para que se enseñe a cometer errores y aprender que de los errores uno aprende. Uno no viene al mundo sabiendo todo. Y si no nos permitimos equivocarnos, nunca vamos a aprender. Hay que equivocarse rápido y aprender de ese error. Me llevo más la necesidad de reírme más, entender que hay diferentes tipos de inteligencias y siempre agradecer por cada una de las personas que se cruzan en mi camino, porque me permiten aprender y mejorar, como ahorita con los conocimientos que Marisa, Yomar y tú nos están dando. Pues agradecidos nosotros contigo. Eso para mí es una bendición que Dios te haya puesto en mi camino y seguir aprendiendo de ti. Digo, eres un ejemplo de valor y de valentía tremenda. ¿Qué te llevas, Yomar? ¿Cómo disfrutaste este programa? Fue muy valioso para mí escuchar el testimonio de Aleli y escuchar a Marisa, a todos, porque me doy cuenta que compartimos como seres humanos, pues hay coincidencias entre todos, ¿no? Como esta necesidad de mostrarnos como somos y de atrevernos a hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de los problemas que pasamos. Porque creo que estamos en un momento donde tal vez a través de las redes sociales vemos la parte perfecta, ¿no? De la mamá perfecta, el papá perfecto, los hijos perfectos. Y creo que estamos en un momento donde es como esencial o necesario el empezar a validar las emociones y a darle voz también a esos niños que están creciendo y que al final van a ser, o que ya son parte de esta sociedad, pero que van a ser los protagonistas y verlos desde este momento como eso, con esa voz. Creo que es
súper importante atrevernos a hablar de nuestras emociones para poder validar y acompañar de manera adecuada las de ellos. Muy bien, gracias, Yomar. Miren, no puedo decir algo que no sea congruente. Tan así que ahorita a las 2 de la mañana, los sábados, Omar, que está conectado, Abismael, que estuvo en el otro programa, Marisa, que va a ser nuestra profesora próximamente, Miguel, mi queridísima Ale Pérez, que está desde casa, un besote. Estamos convencidos que las emociones y que la inteligencia emocional ya no es un lujo, es una necesidad. Que la inteligencia emocional, trabajar en ella, y este programa, junto con Ale Pérez, tenemos grandes sorpresas, y con el apoyo de sponsors como ASNIE, y los miércoles trabajamos con ANSPAD directamente para llevar este mensaje a gente que ni siquiera tiene un smartphone, porque también ellos forman parte. Entonces, una gran responsabilidad, y me encanta lo que dices, Aleli, es ir a contribuir a los otros, es ir a darnos a los otros. ¿Con qué te quedas, Marisa, de este programa? Pues mira, yo además de estremecerme con la experiencia de Aleli, que me parece brutal, de verdad, y cómo el ser humano es capaz de aguantar tanto tiempo, ¿no? El sufrimiento. Te vas a hacer Qué llorar, fuertes Marisa. somos y qué valiente has sido de compartirlo, y también la profesionalidad de Guiomar. Pues la gratitud de precisamente lo que acabas de decir, Óscar, de tener la oportunidad de poder hablar y saber que un granito de arena vuelve a la sociedad, saber que en un momento determinado cualquier cosa que puedas decir, compartir, aunque sea, pueda remover una pequeña conciencia o llegar al alma de alguien, pues yo con eso ya lo doy todo por... Ya ha merecido mucho la pena. O sea que muchas gracias, Óscar, por darnos esta oportunidad y permitirnos que tanta gente nos pueda escuchar. Un proyecto del máster, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, porque Lupita Salas está dando el pie de lo que es el siguiente programa. Dice, pareciera que educar a los hijos es cosa de mujeres. Y la educación y las emociones también es cosa de varones. Así es, Lupita. El próximo programa van a ser papás los que van a estar platicando aquí. Porque, ¿qué creen? También ese juicio ha cambiado. Ese juicio de que no, yo creo que hay grandes papás preparándose todos los días para jugar ese juego de la formación, ¿sí? Y el próximo vamos a tener también expertos y papás que la han padecido, pero que han salido adelante, porque lo que estamos convencidos es contar historias de éxito. Y esas historias de éxito no ignoran la adversidad, porque la adversidad es parte de la vida. Cómo la afrontamos es lo que nos hace diferentes. Y ese es el verdadero sentido de Time to Feel. Aleli, ¿qué te puedo decir? Aparte que te admiro todos los días más. Guiomar, bienvenida a Time to Feel. Hay mucha gente, les voy a pedir que coloquen, en el chat coloques cómo te pueden contactar. ¿Sí? Nos están preguntando de los talleres. De ASNIE ya también podemos colocar ahorita, ahí andaba Miguel Ángel, nuestro presidente, que coloquemos cómo pueden contactar. Hay una serie de cursos maravillosos, gratuitos también, ¿sí? Porque la labor de ASNIE es sin fines de lucro, es ayudar a construir una sociedad emocionalmente mejor. Y entonces, Lupita me hizo destapar el tema del programa. La próxima serán varones. Y también estaremos platicando de las emociones que pasan un varón. Oye, ¿Sí? Óscar, y disculpa que te interrumpa, pero también es un agradecimiento a toda la gente que te está escuchando o que nos está escuchando en este momento, porque veo la apertura y ese gran amor de no juzgar. Y el no juzgar en esta pandemia ha sido vital. Nos ha enseñado como papás
a tener más apertura con nuestros hijos. Y esa apertura permite que las personas que pasamos ya por un proceso podamos compartirlo más abiertamente para que a los demás les pueda servir. Porque tú nunca sabes quién está en la misma situación que tú, porque normalmente los trastornos no se platican, no se cuentan por miedo a que no te den un trabajo, por ejemplo, que pierdas oportunidades laborales porque te pueden ubicar como una persona débil. Entonces, es muy importante que la gente, el público en general, no juzguemos ni nos juzguemos, que seamos un poquito más receptivos porque a su vez eso nos va a poder permitir ser mejores papás. No juzgar al hijo es muy importante. Abrirnos y observar para saber qué es lo que Dios nos regaló, qué herramientas trae tu hijo y qué te va a enseñar. Eso es muy importante. Gracias, Chichito. Yo creo que es el mejor piropo que le podemos dar a esta comunidad de aprendizaje que yo le llamo. Porque para mí la idea no es un programa. Es una comunidad que nos reunimos quincenalmente para platicar los temas que no se platican todos los días. Pero que cuando la mente y el corazón se conectan, pueden ser potencialmente valiosos. Bendiciones, mi admiración, Marisa. Sabes que eres un hit para mí. Guiomar, seguimos en contacto. Pon la información en tus redes. Y Chachita, te quiero mucho, no te puedo decir algo más. Y para todos ustedes, nos vemos dentro de 2 semanas, los domingos, para ver qué rol juegan los varones. Y se van a sorprender, se los prometo. Nos vemos, saludos. Bye bye, gracias. Buenas tardes.